Pues yo creo que la clave del éxito es haber sido el cliente, conocer exactamente sus necesidades. Entonces, cuando yo cubría esa necesidad, ese cliente había sido yo durante 5 años. O sea, la clave es ponerte en el lugar del otro, empatía con el cliente. Y una recomendación para alguien que tiene una idea y quiere ponerla en marcha, ¿qué hace? Testar al mercado. Es lo más importante. Hazlo, pero hazlo bien. Y una vez que tengas ese feedback, que de verdad digas, ostras, pues estoy cubriendo una necesidad, a por todas, sin miedo. Pero ¿cómo le dices a una persona que lleva 20 años haciendo lo mismo que ahora lo tiene que hacer de manera distinta? ¿Cómo gestionamos esto? Esto es súper importante. Aquí toca escuchar. Está guay que nosotros nos creamos todo eso, pero tenemos que hacer que se lo crean ellos también. No nos olvidemos que ese equipo que tiene 20 años de experiencia, tiene 20 años de experiencia, hay mucho que decir. Se trata de escucharle. Lo que no se puede hacer es luchar contra el equipo. El equipo es lo que hace que una empresa funcione, es así. Los errores, las equivocaciones, las incidencias, los problemas que nos encontramos en el día a día nos hacen grandes. Son lo que nos permiten aprender. Entonces no tenemos que tener miedo. Si nos quedamos con el foco positivo, es decir, esta reclamación lo que va a hacer es que yo mejore, yo insto a las organizaciones a que si hay una reclamación de un cliente, se empapen totalmente del feedback de ese cliente. Hay que escuchar, comprender y actuar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad Changemakers, el nuevo podcast de Aquora en el que descubriremos juntos las claves para el cambio. Porque cambiar va de cambiar. Hoy nos acompaña Cristina Nieves Ramos. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola. A la que tuve el placer de conocer en el Sherpa, el programa de acompañamiento a emprendedores de la Confederación de Empresarios de Albacete. Cristina es apasionada por la ciencia, química de profesión, emprendedora en temas de biotecnología y calidad y socia fundadora de SAPI Pro. ¿Vale? ¿Ves? Cuéntanos, ¿qué hacéis en SAPI Pro? En SAPI Pro ayudamos a al sector biotecnológico a mejorar sus procesos y también les damos soporte en la parte regulatoria y analítica para poner sus productos en el mercado, por ejemplo, en el sector cosmético. Muy bien, has hablado de procesos. Cristina, ¿cuáles son los elementos claves que deben incluirse en los procedimientos de trabajo para asegurar su efectividad en una organización? Bueno, yo creo que lo más importante es que quede claro el proceso, porque al final un procedimiento normalizado de trabajo es una guía y debe de quedar claro para, sobre todo, las personas que lo van a utilizar. Y puntos clave que tiene que incluir es el objetivo, de manera resumida, las responsabilidades con respecto a él dentro de la organización, el proceso, como decía antes, resumido y muy, muy claro, entendible por todo el equipo, pero sobre todo por las personas que lo van a desarrollar, y todos los procedimientos dentro del sistema de gestión que también están incluidos en ese proceso, o sea, que también deben ser conocidos por el equipo. El otro día estuve en una conferencia de Marc Vidal en la que hablaba precisamente de cuestionarse y de estar constantemente cuestionando los procesos de la compañía y decía que hoy en día los procesos tienen que estar revisando prácticamente constantemente, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que el proceso está actualizado y sobre todo que no pierde eficacia ni efectividad dentro de la organización? Esa es muy buena pregunta y es una pregunta que todas las organizaciones nos deberíamos de hacer. Y esa pregunta se contesta muy fácilmente y es la comunicación con el equipo. Al final, el que más te puede decir del proceso no es quien lo hace, quien emite ese procedimiento, sino quien lo desarrolla. O sea, al final los responsables de calidad, los que emiten esos procedimientos normalizados de trabajo, tienen que tener una comunicación fluida y una escucha activa a los desarrolladores de esos procesos, porque son los que realmente saben si hay que cambiar algo, si hay que enfocarlo de otra manera y, sobre todo, al final un procedimiento nos tiene que ayudar, nos tiene que respaldar y guiar en ese proceso. Al final es bajar al barro, ¿no? Estar constantemente revisando qué es lo que se hace, cómo se hace, etcétera, ¿no? Y sobre todo, poniendo el foco ahora en el cliente, ¿no? Se dice siempre que manda al que tiene la demanda, manda al que tiene el cliente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que un procedimiento, un proceso mío no pierda el foco del cliente? Pues al final escucha activa. O sea, es cierto, siempre nos tenemos que poner empatía total con las necesidades del cliente, escucharle mucho. Y al cliente le encanta que le llames y te preocupes de verdad, pero que te preocupes de verdad, porque al final yo creo que un negocio que funciona tiene que preocuparse por las necesidades del cliente y ir a por ellas. Y si las necesidades del cliente cambian, el proyecto vira y se adapta a esas necesidades. Entonces, al final, el cliente se siente mejor atendido, siente que cumples con su necesidad y va a estar abierto a comunicarte todas sus necesidades y todos sus cambios. Foco en cliente, preocuparse y ocuparte de tu cliente, porque si no eres tú el que lo hace, seguro que tu competencia está deseando hacerlo. Totalmente. ¿Vale? Y no dejar que ese proceso pierda el foco precisamente del cliente.
¿qué rol juegan los procesos o los procedimientos de trabajo en la mejora continua de una organización? Yo creo que son el todo de una organización. Al final, un procedimiento de trabajo es lo que hemos dicho antes, es una guía de un proceso, una guía sencilla de cómo llevar a cabo un proceso. Pero no nos olvidemos que un procedimiento normalizado de trabajo bien hecho, lo que es también es un colchón, para que si durante ese proceso el técnico se equivoca, ese propio procedimiento le dé las claves para redirigirse otra vez y volver al camino. O sea, al final, un procedimiento de trabajo es lo que garantiza que cualquier miembro de la organización que realice un proceso concreto lo va a realizar de manera idéntica a los demás. Por tanto, al final se va a trabajar como se ha establecido. Vale, soy una pequeña empresa y no tengo un inventario de procesos, no tengo los procedimientos diseñados. ¿Por dónde empiezo? Yo empezaría primero por viendo, siempre yo lo que digo cuando implanto un sistema de gestión de calidad es a 10 años vista. Un sistema de gestión de calidad con todos sus procedimientos tiene que tener una visión a largo plazo. Tiene que ser, por supuesto, flexible, pero tiene que ser a largo plazo. Y lo primero es procedimentar los procesos más importantes, que pueden ser el proceso productivo, el de equipo, gestión de equipo, porque eso es muy importante, y la gestión de reclamaciones. No olvidemos que siempre un servicio tiene que estar orientado al cliente y, por tanto, si existe una reclamación, debemos de corregirla lo antes posible, de manera eficaz y, sobre todo, evitar que vuelva a repetirse. O sea que es, al final, una parte clave que hay que procedimentar al principio. ¿Y las relaciones con proveedores? Porque ¿cómo puedo asegurarme yo digamos, el cumplimiento de la cadena de suministro, ¿vale?, en la relación con mis proveedores, Tim? Yo, en mi experiencia, pienso que la calidad de la relación con los proveedores se basa en un buen acuerdo de colaboración inicial, donde el proveedor sepa qué necesitas de él. Y ese proveedor y tú también al mismo tiempo nos comprometamos a cumplir pues, unos ciertos pasos, unos requisitos para que ese servicio, esa relación, finalmente pues, sea satisfactoria. Hace unos años tuve el placer de trabajar, ¿vale?, con López de Arroyo Ortúa, con el famoso Super López, ¿no? Y hablaba precisamente de las cadenas de montaje en el sistema de alimentación y cómo integraba a los proveedores, ¿vale?, directamente en la propia cadena de montaje, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar yo la integración de mis proveedores en mi proceso de fabricación? Lo que hay que quedar claro en ese acuerdo, que yo creo que es clave en el inicio de una relación con un proveedor, es lo que tú vas a necesitar de él. Sobre todo en cuanto hablamos de un servicio de producto, o sea, un suministro de producto, necesitamos dejarle claramente el producto, la cantidad de producto que vamos a necesitar y los tiempos establecidos para ello, para que el abastecimiento de ese producto no impacte negativamente en mi cadena de producción. Y también una cosa muy, muy importante es que yo tengo que tener un proveedor clave, pero también tengo que tener un par de proveedores muy buenos también en mi punto de vista, en tu radar, ¿no? Eso es, en mi radar, para que en un momento de pues una reclamación, una rotura de stock del proveedor principal, pueda echar mano de otros proveedores. Eso es muy importante también. Super López hablaba precisamente de eso, ¿no? De que parte del éxito, ¿vale?, de su proyecto, de su programa de integración de proveedores, era que era capaz de 24 horas, ¿vale?, cambiar de proveedor si era necesario, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar yo de manera productiva? Como bien dices tú, ¿no? Tener un segundo proveedor y un tercer proveedor. Y un tercer, ¿no?, proveedor. Vale. Eso es. Has hablado de métricas y de indicadores, ¿vale? ¿Qué indicadores precisamente recomendarías para evaluar el desempeño de un proveedor? Lo más importante, al final, para nosotros suele ser el plazo de entrega. El plazo de entrega es muy, muy importante. Seguido a esto, la calidad del producto, por supuesto. Y luego, al final, la comunicación es muy importante. Yo recomiendo hacer al menos una evaluación anual a los proveedores, teniendo en cuenta todo esto. Y las reclamaciones. Las reclamaciones, ¿por qué se ha llevado a cabo esa reclamación? ¿Cuánto tiempo ha tardado en resolverla? Y si se ha repetido, porque eso es muy importante. Si se ha repetido, yo recomendaría que ese proveedor automáticamente esté fuera, porque se supone que cuando hay una reclamación, cuando se gestiona una reclamación, esa gestión de esa reclamación lo que va a evitar es que se repita. Entonces, una repetición de un problema es una muestra de que su sistema de gestión no es adecuado. ¿Cómo has hablado de reclamaciones? ¿Cómo debería yo estructurar, ¿vale?, el proceso eficaz para la gestión de una reclamación?
Cuando hablamos de las reclamaciones que nos ponen a nosotros nuestros clientes, yo siempre digo que al final la reclamación tiene que ser atendida por alguien externo al departamento que originó la queja, para que esa reclamación sea gestionada de manera imparcial. Es muy importante esto. Y también es muy, muy importante hacerle ver al cliente que lo estás gestionando. O sea, que le has escuchado, que lo estás gestionando internamente y al final darle al cliente un informe con esa gestión, con esa resolución del problema y sobre todo con las medidas que tú vas a implantar para que eso no se repita. El cliente al final queda tranquilo, ve que has gestionado de manera correcta su reclamación y que te has tomado en serio su problema, porque al final es tu problema también y, muy importante, no se va a volver a repetir. ¿Y cómo gestionamos eso? Porque muchas veces nos da miedo, ¿no? La respuesta que le podamos dar al cliente, porque o no tenemos una respuesta adecuada o va a perjudicar al cliente, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso en un departamento concreto, ¿no? Al final no tener miedo. Yo creo que los errores, las equivocaciones, las incidencias, los problemas que nos encontramos en el día a día, esto lo podemos enfocar a cualquier área, nos hacen grandes. Son lo que nos permiten aprender y mejorar. Entonces no tenemos que tener miedo. Ha sido una pequeña debilidad, quizá ese problema, esa incidencia con ese cliente, esa reclamación, al principio no nos sienta bien o no nos sentimos seguros, nos puede generar inseguridad, pero si nos quedamos con el foco positivo, es decir, esta reclamación lo que va a hacer es que yo mejore con respecto no solo a este cliente, sino a todos mis clientes, no vas a tener miedo. Además, es que yo insto a las organizaciones a que si hay una reclamación de un cliente, se empapen totalmente del feedback de ese cliente, porque les va a dar muchísima información acerca de su servicio y acerca de cosas que nosotros mismos en nuestra organización no somos capaces de ver porque tenemos sesgada nuestra visión. Entonces, la visión del cliente es una visión súper importante. Por eso siempre se dice la escucha activa, que es una palabra que se dice mucho, pero viene de ahí. O sea, hay que escuchar, comprender y actuar. Siempre se ha dicho que una queja es un regalo, ¿no? Una oportunidad para mejorar y aprender, pero en cambio suele pasar que muchas veces no tenemos el feedback del cliente o no preguntamos o no tenemos un sistema que nos permita precisamente recoger esas reclamaciones, ¿no? ¿De qué manera podemos estructurarlo? O sea, ponnos algún ejemplo concreto, ¿vale? De que yo soy una pyme, ¿cómo puedo estructurar un sistema de reclamaciones con mis clientes para que tampoco se vea que yo estoy encima del error, ¿no? O que sí que estoy encima del error, ¿no? Sí, bueno, mi manera de estructurarlo es, yo tengo una hoja de reclamaciones, un modelo súper sencillo, donde lo primero, una vez que salta la liebre, por así decirlo, es pasársela a este cliente, donde él que escriba y detalle todo lo que ha pasado con su perspectiva. Después, esa misma hoja de reclamaciones se la paso al departamento que ha originado esa queja para que el departamento mío interno me diga cómo ve con su perspectiva esa queja, porque luego hay siempre, diferentes perspectivas, al final es totalmente diferente. Tras esto, lo que hago es que con estas dos reclamaciones, estos dos puntos de vista diferentes, emito un informe y con ese informe me reúno con una parte y con la otra para ver el punto de vista de uno y de otro. Y aquí es comunicación otra vez, empatía, es un poco hacer ver al cliente, pues lo que nosotros hemos hecho, por supuesto, reconociendo al principio cuál ha sido nuestro error y comprometiéndonos a arreglarlo. Y de la otra manera, que siempre es la más complicada, en nuestro departamento, en nuestro equipo, a nuestros compañeros, decirle qué es lo que no han hecho del todo bien. Porque no es qué no han hecho bien, sino qué no han hecho del todo bien y qué podrían mejorar. Porque hay que verlo siempre de manera constructiva. Esto es muy, muy importante para no desmotivar al equipo. Cierto, pero que a nadie le gusta que le digan que ha hecho mal las cosas, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos a nivel de comunicación y a nivel de desarrollo? Eso es lo más importante. Al final, yo creo que la comunicación con nuestro equipo es primordial. Como digo, si un problema lo orientamos a la manera positiva, a lo que nos va a hacer aprender, a lo que nos va a hacer crecer, de esta manera involucramos al equipo a trabajar mejor, a decir, jolín, pues es verdad, pues yo lo podría haber hecho de la otra manera. Pero sobre todo, intentar hacer ver el error a la otra persona con preguntas, no con frases directas, sino para que la otra persona, contestando a esas preguntas, se dé cuenta de qué es lo que ha hecho mal o qué es lo que podría hacer mejor. ¿Qué estáis haciendo en SAPI Pro, ¿vale? Para ayudar al cliente precisamente en esta parte? ¿Os involucráis también con el cliente en este proceso? Sí, al final nuestros proyectos son colaborativos. Entonces estamos involucrados con él totalmente. Siempre, les ayudamos a crecer
ya bien sea en gestionar su sistema de gestión de calidad, en implantarlo, en mejorarlo, o con la parte regulatoria, cuando les ayudamos a poner un producto en el mercado, nosotros siempre estamos en constante comunicación con ellos. Entonces, bueno, la comunicación es muy fluida, la escucha activa, y en esa parte nos retroalimentamos mucho para la satisfacción, para evaluar esa satisfacción. ¿La actualización y la revisión constante de esos procesos nos puede evitar cometer errores? Totalmente, totalmente. Y sobre todo las reuniones en el equipo. O sea, al final, cada cliente es un mundo, cada empresa es un mundo, y nos ayuda mucho a ver cómo han reaccionado con un proyecto, porque aunque dos proyectos en dos empresas diferentes parezcan idénticos, luego se desarrollan de manera totalmente diferente. Y no una es mejor y la otra es mejor, sino que, bueno, cada una se ha adaptado a las necesidades de ese cliente. Entonces, ver ese rango de acción es clave para que nuestra flexibilidad, al final, nuestros procedimientos normalizados de trabajo se adapten a todo el tipo de posibles clientes y posibles necesidades. Se habla mucho de escalabilidad en modelos de negocio, ¿no? De buscar un modelo escalable. Y la personalización o los trajes a medida, en mi opinión, creo que es un enemigo, ¿vale? Precisamente la escalabilidad, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar precisamente trabajar en los procesos para hacer escalable mi modelo de negocio? Pues precisamente eso, la calidad no debe estar reñida nunca, nunca, nunca con la producción. De hecho, eso es una manera de ver la calidad que yo siempre digo casposa, porque es antigua y no tiene que ser así. La calidad tiene que estar orientada a que el modelo de negocio funcione, a que un proyecto salga adelante adecuadamente. Y cuando emitimos un procedimiento no tenemos que dejar nunca los procesos completamente cerrados. Tenemos que dejar el proceso abierto para que se pueda adaptar a los posibles cambios. Por eso es muy, muy importante la comunicación con el equipo, la comunicación con el cliente, y tras un proyecto, sobre todo los proyectos más ambiciosos o los más exigentes, hacernos preguntas. Oye, ¿y por qué esto ha sido así y no ha sido así? ¿No? Para mejorar nuestros procedimientos de trabajo. En la parte de procesos, ¿qué es carga y qué es calidad? ¿Vale? Porque si no aporta valor ni externamente ni internamente, yo creo que es carga, ¿no? Uh-huh. Pero si realmente está aportando valor, es calidad, ¿no? Sí, eso es. Pregunta difícil. Pues al final, una carga, estamos hablando de una organización con ánimo de lucro. Una carga es algo que no me está suponiendo, ¿no?, un beneficio. O puede ser que me esté suponiendo un beneficio, pero también me esté haciendo que invierta demasiados recursos, que mi equipo se desgaste demasiado, que mi manera de trabajar cambie y que no esté en línea con mi filosofía o con lo que yo espero de mi modelo de negocio. Entonces, al final yo creo que pausa, pensar, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y decidir qué hacer. Entonces, vale, ahí es calidad. Vale, sobre el papel está muy bien, ¿vale? Pero ¿cómo le dices a una persona que lleva 20 años haciendo lo mismo que ahora lo tiene que hacer de manera distinta? Pongo ejemplos muchas veces cuando implantas tecnología, implantas un RP o un cambio de proceso, ¿no? Y de repente salen los negacionistas, ¿no? De si toda la vida lo hemos hecho así, me vas a contar a mí si tengo 20 años de experiencia en esto. ¿Cómo gestionamos esto? Esto es súper importante, súper importante. Y aquí toca, que no es mi campo, desde luego, y esto lo podría resolver perfectamente cualquier psicólogo, pero aquí toca un poco la psicología. Aquí toca escuchar. Igual que nosotros, emocionadísimos de implantar un RP, de implantar un nuevo proceso, de fijarnos de una súper empresa como Google en implantar un proceso súper activo, súper creativo, que creemos que va a ser súper productivo, en un equipo que tiene 20 años de trayectoria. Está guay que nosotros nos creamos todo eso, pero tenemos que hacer que se lo crean ellos también. Y no nos olvidemos que ese equipo que tiene 20 años de experiencia, tiene 20 años de experiencia. Hay mucho que decir, mucho que decir. Entonces, antes de venderle mi idea, que me vendan ellos la suya. Y cuando yo le presento una idea y le diga, oye, pues yo creo que esto se va a hacer así, se lo planteo así. Y la última parte de esta propuesta es, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo tú lo harías? Porque tú has hecho esto, esto y esto. Al final, se trata de escucharle, de poner en valor todo lo que ha hecho durante estos 20 años y de involucrarlo completamente en ese cambio, hacerle ver que ese cambio se va a llevar a cabo solo si esa persona que lleva 20 años se involucra de manera activa y al final lo siente. Si no, ese cambio no se puede llevar a cabo. Lo que no se puede hacer es luchar contra el equipo. El equipo es lo que hace que una empresa funcione, es así.
Entonces hay que trabajar con él. Hay que trabajar con él. Sí que es cierto que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros, ¿vale? Pero una parte de reconocimiento al equipo que ha llevado a la empresa a donde está actualmente y esa experiencia que tiene, hay que ponerla en valor, ¿no? Ujú. Entonces, las ideas nuevas son buenas siempre y cuando puedan convivir con las ideas antiguas, ¿no? Y sobre todo que nos permitan hacer a la empresa evolucionar e intentar cometer los menos errores, ¿no? Eso es. O sea, que Eso tiene que es. ver mucho con el tema de las personas, como siempre. Eso es, eso es. Al final yo creo que poner retos. Yo creo que a todos nos gusta. Es verdad que hay algunas personas que son más conformistas y viven más tranquilas, pero poner un reto o poner una motivación o quizá, pues no sé, un incentivo que tú creas que lo necesita. Al final lleva 20 años contigo. Si seguimos con este ejemplo, lleva 20 años contigo. No le conoces, no sabes qué es lo que le haría ilusión. Bueno, pues proponle, si te involucras bien, yo te voy a dar esto que llevas 5 años pidiéndome. No sé, al final se trata pues eso, de comunicación y de escucha, de un lado y de otro. Vamos a meternos en temas de calidad y en no conformidades, etcétera. ¿Cuáles son los pasos más importantes para gestionar precisamente las no conformidades dentro de una organización? La no conformidad al final es algo interno. Y bueno, su origen puede ser externo o interno, que lo hayamos detectado nosotros o que lo detecte externamente un cliente, porque al final una reclamación de un cliente, dependiendo de la gravedad, puede convertirse en una no conformidad. Lo más importante de una no conformidad es hacer un análisis de causas. Y en este análisis de causas nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Cuál es la consecuencia de que este problema siga así? Y por último, lo más difícil, el alcance. Es decir, vale, este cliente se me ha quejado de este producto porque se ha fabricado mal, iba la etiqueta mal etiquetado y el lote no ha salido bien. Vale. ¿Hasta dónde llega el alcance? Porque claro, el foco es en este producto, pero resulta que yo fabrico 150 productos. ¿Le aplica a todos esta desviación? Entonces, como diríamos, acotamos el campo de acción y después con estas consecuencias, causas y alcance podemos emitir las acciones correctivas que se llevarían a cabo. ¿Y qué herramientas o metodologías consideras más eficaces precisamente para identificar, ¿vale?, o resolver esas no conformidades? Involucrar al equipo. Involucrar al equipo donde ha tenido el mayor impacto esa no conformidad. Involucrarlo. Pero eso implica un cambio cultural, ¿no? Porque si al final estamos acostumbrados a esconder, ¿no?, los errores y ese tipo de cosas, ¿cómo trabajo eso, ¿no?, dentro de mi organización? Y es que en el momento que detectemos un error, un problema, una no conformidad, que salga a la luz incluso antes de que llegue al cliente, ¿no? Pues al final yo creo que si se han escondido en las organizaciones estos errores o intentamos que no salgan a la luz, es porque la gerencia de esta empresa no está comprometida con el sistema de gestión y no cree en él. Quizá tenga certificaciones, pero las tiene simplemente pues, para ganar credibilidad con respecto a sus clientes, para subvenciones, etc. Pero cuando una organización se lo cree de verdad, cuando la gerencia está comprometida, estos errores no se esconden. Estos errores, de hecho, se tienen que hacer evidentes. Todo el mundo nos tenemos que dar cuenta en cómo lo hemos solucionado, cuáles han sido los problemas, y tenemos que involucrarnos, sobre todo el equipo en el que tiene mayor impacto, pero todo el equipo tiene que estar en conocimiento de todas las no conformidades que se han hecho, porque esto es lo que nos evita volver a cometerlo. Al final decimos que si olvidamos nuestro pasado, vamos de cabeza a cometer los mismos errores. O sea, es muy, muy importante. Por eso, en una organización yo creo que si un problema, una incidencia o una no conformidad lo ves desde el punto de vista constructivo y no destructivo, no te va a dar miedo. ¿Y cómo lo podemos trabajar más allá de llenar las paredes de papeles y de el tema de calidad, etcétera? ¿Cómo podemos fomentar esa cultura precisamente? Son reuniones de equipo. Son reuniones de equipo. Al final es la comunicación, el team building, porque un mismo problema visto desde un mismo equipo que tiene actividad en lo mismo, en donde ha tenido impacto esta no conformidad, cada una de las personas te va a dar una visión diferente. Le puedes hacer estas preguntas que te he dicho: causa, consecuencia y alcance. Y cada una de esas personas, aunque trabajen en el mismo equipo, te van a dar una visión diferente. Por eso es tan importante ponerlo en común. Hacerlo quizá de manera separada primero y luego ponerlo en común y hacer una lluvia de ideas. Porque es impresionante lo que un equipo unido puede hacer. Está claro que una conversación resuelve muchos problemas, muchos conflictos y muchas no conformidades, ¿vale? Pero ¿cómo no caer en el parálisis por el análisis, ¿vale? ¿Cómo no estar constantemente reuniéndonos para todo, ¿vale?
¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El equilibrio es que reunión, acción. Es decir, tenemos una reunión, hemos evaluado cuál es el análisis de causas y cuáles son las acciones correctivas. Después de esto, ¿qué parte vamos a hacer cada uno para resolverla? Nos ponemos unos hitos, después nos mandamos la documentación, se analiza, se pone en común y se cierra. Reuniones operativas con un plan de trabajo, ¿vale? Exacto. Con un tiempo de arranque y un tiempo ¿Hitos? de finalización, con hitos, ¿vale? Eso y punto. Y ya eso está, es. ¿no? Vale. Que a veces es lo que falta, muchas veces. ¿Qué estrategia recomendarías para medir la satisfacción de los empleados y cómo esta puede influir en los procesos de las organizaciones? Porque al final la cultura de procesos, la cultura de innovación tiene que ver un poco también con el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y que la gente esté vinculada a ese proyecto, ¿no? Entonces, cuéntanos alguna estrategia para medir satisfacción del empleado. Normalmente yo sugiero que se haga una vez al año. Una vez al año una encuesta psicosocial, porque como acabas de decir, nuestro estado de ánimo muchas veces impacta en nuestro día a día profesional, aunque nuestro estado de ánimo venga afectado por problemas personales. Entonces es muy importante saber el estado de ánimo del equipo para poder así actuar. En base a tus posibilidades, por supuesto, porque una empresa, una organización, no puede actuar en la vida personal de cada empleado, pero sí la puede hacer más fácil. Eso está claro. Y luego, muy importante, yo creo que el responsable de un equipo, al menos cada 3 meses, debe hacer una entrevista de seguimiento. Una entrevista de seguimiento, detectar necesidades, sobre todo. Es muy importante saber si el personal de tu equipo es ambicioso o es más conformista. Si le gustan más los retos o si prefiere ponérselos él solo. O si es una persona más independiente o necesita más de ayuda. Es muy importante que conozcas a tu equipo porque la manera de trabajar es muy diferente y se tiene que orientar a la persona, no al equipo en general. Porque si la orientas al equipo en general, para unos te va a funcionar, pero para otros no. Entonces es importante. Vale, es importante medir la satisfacción, como tú decías, ¿no? Pero tiene que haber un plan de acción. Es decir, una vez que yo identifico cuáles son las necesidades de mi equipo, tengo que hacer cosas, ¿no? Eso es. Recuerdo un cliente que todos los años medía el nivel de satisfacción del equipo y cada año iba bajando y preguntábamos, bueno, ¿y qué has hecho después? Y dice, nada, lo único que hago es preguntar. Y pues deja de preguntar, ¿vale? Y actúa, ¿no? Y toma acción, ¿no? Eso es. Recomiendas una vez al año como mínimo, ¿vale? Y con un plan de acción posterior, ¿no? Eso es. En el informe de revisión por la dirección, que es un informe que se hace anualmente en el que se revisa absolutamente toda la organización el año anterior, tiene una parte de satisfacción de empleados, igual que la tiene de clientes, y en esa parte de satisfacción de empleados están los resultados de esa encuesta y los resultados de esa evolución del equipo con las mini entrevistas que ha tenido con su responsable cada 3 meses. Aquí salen unas conclusiones, es decir, en la entrevista normalmente siempre se pone ¿qué te gustaría que la empresa hiciese por ti? Pues no sé, pagarme el gimnasio, ponerme autobús, pagarme la guardería de los niños, hacer team buildings pero fuera de la empresa, no sé, actividades de este tipo. Lo que haya salido más lo tienes que hacer. O sea, al final el equipo te está hablando. Y tienes que actuar con respecto a eso, porque es muy importante que tú hagas una entrevista y que luego el equipo vea que lo has hecho, que has hecho algo, que la entrevista ha servido para algo, porque si no, al año siguiente no te la van a rellenar o te la van a rellenar peor. Y al final entras en una rueda. Si la haces, tu objetivo no es presentar esta encuesta en una auditoría de 9001, que te la van a pedir. No, tu objetivo es actuar. Si hay algo donde puedo actuar, actuar. Además, últimamente se está utilizando mucho el medidor del NPS, el NPS del empleado, que es un dato que te permite compararlo con otras empresas de tu sector, de tu tamaño, para saber si realmente estás haciendo las cosas bien. Y luego, últimamente, Cristina, quiero saber tu opinión, ¿vale? Porque es importante saber cómo está la gente de mi equipo, ¿vale? Pero también su nivel de compromiso conmigo, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedo medir yo el nivel de compromiso que tiene la gente conmigo? Eso es muy, muy interesante. Se mide con esta encuesta psicosocial y lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo está habiendo un cambio generacional muy importante, muy importante. Sí, total. Ahora mismo yo pondría un baremo de los empleados de 30 años para abajo. Tienen una visión de la vida totalmente diferente a la que podemos tener nosotros que somos de 30 años para arriba. Yo estoy que acabo de salir de la adolescencia, pero de 30 años para ¿vale? Entonces es muy importante porque aquí hay un choque. Aquí hay un choque cultural muy grande. Entonces aquí la flexibilidad es clave. Y no tomar como algo negativo o algo amenazante una respuesta como... Pues es que yo por las tardes no quiero trabajar porque tengo que, bueno, no sé, hacer cosas con mi perfil de Instagram, que puede ser una respuesta.
Entonces, bueno, pues es que estamos hablando de un cambio generacional. Aquí hay que... Y no es malo. No, ¿vale? no es malo. O sea, aún tengo algún que otro conocido que sigue diciendo que la gente joven que no tiene valores, que no tiene principios, que ya no es lo de siempre, son distintos a los nuestros, ¿vale? Total. Y hay que convivir con ellos, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, hay que estar muy atentos a esos cambios. Claro. Hay que estar muy atentos a esos cambios y a ese choque cultural porque se está moviendo. Se está moviendo todo lo que hasta ahora creíamos de una manera, se está moviendo. Entonces hay que estar muy atentos. O sea, hay que escucharles, hay que intentar entenderles y que ellos también, bueno, hacerles ver que nosotros, nuestra perspectiva es diferente. Pero hay que estar muy, muy atentos porque de ahí salen futuros negocios, de ahí salen nuevas perspectivas de modelos de negocio, así que hay que estar muy atentos porque está cambiando todo. Es importante entonces segmentar muy bien, ¿no? Y hacer cortes en esa encuesta de satisfacción, ¿vale? Porque no es lo mismo lo que quiere la gente que lleva más tiempo con nosotros, la gente joven o incluso por departamentos. Y creo que medidas globales para todo el mundo no funcionan, sino que hay que establecer medidas concretas para cada uno de esos segmentos, ¿no? Eso es. Hay un libro, que es un libro que tiene ya años, ¿vale? Pero que yo creo que es mucho más actual ahora, ¿vale? Que es Los próximos 30 años, de Álvaro González Alorda, que además fue profesor en alguno de los programas que nosotros gestionábamos, ¿no? Que habla precisamente del conflicto generacional entre los que tenemos que tomar decisiones sobre gente que viene de otras generaciones con otras necesidades, con otras inquietudes, etcétera, ¿no? Y qué importante es tener en cuenta eso, ¿no? Mucho, muchísimo. Vale, hemos hablado de proveedores, hemos hablado de colaboradores, de empleados, ¿vale? Vamos a hablar de clientes, ¿vale? ¿Cómo se puede asegurar que los procesos organizacionales estén precisamente alineados con las expectativas y las necesidades de nuestros clientes? Bueno, al final volvemos a lo mismo, lo que habíamos hablado antes. Cada proyecto es diferente, aunque parezca idéntico, cada proyecto es diferente porque las necesidades del cliente son diferentes. Nosotros tenemos el ejemplo de que hay algunos proyectos regulatorios en los que nosotros ayudamos a nuestros clientes a poner sus productos cosméticos en el mercado, que pueden ser completamente idénticos y uno dura 2 meses y el otro dura 1 año. Porque al final nuestros proyectos son colaborativos y dependen pues, de esa colaboración, de esa fluidez de esa colaboración. Y normalmente nuestras ideas no van en línea con las ideas de la empresa porque la empresa, pues no sé, su prioridad puede cambiar y no va a estar colaborativo contigo porque tiene que estar colaborativo con otro proyecto. Entonces, al final, lo que se trata es de ver un equilibrio. De ver un equilibrio y de escuchar al cliente para ver si esto se puede agilizar y, sobre todo, qué es lo que va a requerir. Porque el cliente normalmente en un proyecto colaborativo, cuando colabora todo muy bien, pero cuando para, después cuando reinicia ese proyecto, normalmente tú tienes tu agenda, y es bastante complicado y cuando reinicia, pues tiene sus tiempos. Quiere ir más rápido y porque lo necesita terminar ya. Entonces es muy importante esta escucha para prever estos casos, porque al final sí que tienen una tendencia. Aunque sea un cliente diferente, siempre tiene una tendencia. Por tanto, en proyectos de este tipo, proyectos más exigentes, proyectos un poco más conflictivos, lo que hay que hacer es parar, estudiarlo y poder enfocar futuros proyectos similares de otra manera para hacer pruebas. Cuéntanos algún ejemplo concreto de cómo SAP Pro puede ayudar a un cliente en alguna mejora de un proceso, ¿vale? Incluso si puedes darnos algún nombre de algún cliente donde ya habéis tenido un caso de éxito, ¿vale? Pero cuéntanos algún ejemplo concreto. Sí, bueno, pues al final, un caso concreto que te pueda poner, nosotros dirigimos el departamento de calidad de una empresa, fabrican ingredientes cosméticos y los fabrican para todo el mundo. Hace unos años incluyeron su servicio en Estados Unidos y, claro, para cumplir FDA es totalmente diferente porque este ingrediente no es un ingrediente cosmético, sino farmacéutico. Se ve, bueno, como un OTC en Estados Unidos. Entonces hay que cumplir con FDA y, por tanto, con la Agencia del Medicamento Española. Y, claro, pasar de cosmética a farma pues es un cambio muy, muy, muy importante. Entonces, aquí nosotros lo que sí que nos dimos cuenta es que a la hora de contratarnos nos escucharon muy profundamente, estaban comprometidos totalmente con nuestra ayuda y fue un éxito que en muy pocos meses el equipo actualizó sus procesos, cambió su manera de pensar a una manera de pensar muchísimo más exigente, a una industria mucho más restrictiva y bueno, hoy en día creciendo esta empresa, seguimos con ellos.
y súper, súper contentos. Cristina, ¿cuáles son los beneficios de externalizar la gestión de la calidad de una empresa? Pues al final, en mi experiencia, yo he dirigido departamentos de calidad desde la parte interna, dentro de la organización, y debo de decir que desde la parte externa nos escuchan más. Al final, el departamento de calidad es un departamento que te dice lo que no has hecho bien o lo que tienes que mejorar. Y eso normalmente cuando te lo dice un compañero de trabajo con el que te vas a almorzar, con el que te vas de cañas los viernes y demás, pues esa confianza hace que a lo mejor no te lo tomes muy bien. Pero si es una persona que ha contratado tu jefe de manera externa y que viene con aire fresco y que además tiene una experiencia muy amplia porque tiene muchos clientes de tu mismo sector que han podido estar en tus problemas o en futuros problemas y te va a hacer prevenirlos, el equipo te escucha de otra manera. Al final, el equipo se involucra más, que es súper importante en el sistema de gestión de calidad, que el equipo esté involucrado, porque un sistema de calidad sin un equipo involucrado no funciona, no funciona. Vámonos a la parte más de Cristina emprendedora, ¿vale? Porque tú empezaste el proyecto, ¿cuánto tiempo llevas con SAP Pro? 3 años. 3 años. Solo. ¿Cómo empezó SAP Pro? O sea, pues SAP Pro empezó porque yo en mi último trabajo, que dirigía un departamento de calidad de un laboratorio biotecnológico, detecté una necesidad. Y es que, bueno, en este departamento, en esta empresa, realizábamos estudios de eficacia biocida. Estábamos acreditados por 17025 y esta acreditación te obliga a intercomparar tus resultados con otros laboratorios para evaluar tu competencia técnica. Es un requisito imprescindible de la acreditación. ¿Qué pasaba? Que yo, como responsable de calidad de esta empresa, no encontraba un proveedor que de manera externa evaluase mi competencia técnica. Y claro, tenía ese problema siempre con ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, tenía ese problema, es que no lo hay. En el mundo es que no lo hay. Entonces, cuando terminé en esta empresa, dije, ¿y por qué no soy yo? Y resulta que durante estos 5 años que estuve en esta empresa, yo contactaba con todos estos laboratorios que compartíamos este mismo problema a nivel europeo. Y claro, cuando decidí crear SAP Pro, dije, oye, pues yo tengo sus contactos, ya nos conocemos. Y empecé a escribirles a todos, pero les empecé a escribir diciendo que yo ya era proveedor. Todo esto era un poco fake, pero les hice esta pregunta, ¿no? Y bueno, la respuesta fue tan buena que dije, Odo, que tengo que montar la empresa. Y entonces la monté, fue genial, una respuesta increíble. Y esto fue el primer año de SAP Pro. El segundo año de SAP Pro es cuando me llamó esta empresa con la que tenemos un feeling increíble, que está en Madrid y era un antiguo jefe mío que me conocía ya y nos dijo, oye, pues ¿me puedes ayudar con el cumplimiento de FDA? Y encantada. De esta manera SAP Pro incluyó la parte de calidad, la parte de mejora de procesos y calidad como servicio, porque yo en principio no había pensado en incluirla. Y en 2023, a inicio de 2023, un antiguo compañero, Nicola, que es nuestro evaluador de seguridad, me planteó la idea de, bueno, unir fuerzas y le dije, ¿por qué no? Entonces, en 2023 se unió al equipo como evaluador de seguridad de los productos cosméticos y gracias a él, pues ayudamos a los comerciantes de productos cosméticos a ponernos en el mercado. Y este año, al principio de año, se unió también María José, que es nuestra responsable técnico en nuestro laboratorio, porque estamos en el Parque Científico de Albacete, entonces tenemos instalaciones, tenemos un laboratorio y ahí desarrollamos todo tipo de analíticas, sobre todo orientadas a productos cosméticos, pero podemos analizar aguas, podemos analizar productos desinfectantes, todo tipo de productos. Tuviste la idea, la pusiste en práctica, ¿vale? Y la llevaste a cabo y hoy en día eso es una empresa, ¿no? Sí. Pasaste por el SERPA, por el programa de acompañamiento a emprendedores de la Confederación de Empresarios de Albacete. Cuéntanos un poco, ¿qué aprendizaje tuviste en ese programa y sobre todo qué recomendarías a alguien que tiene una idea y que quiere ponerla en práctica ahora? Pues yo recomendaría, hablando del SERPA, que se apunte a todos estos programas porque como mínimo te llevas contactos increíbles. Fíjate, hoy estamos aquí gracias a ese programa, como mínimo. Y luego, bueno, te dan unos tips. Yo al final sé de química, pero no sé de montar una empresa. Y en este tipo de programas te ayudan a ver esa visión de empresa, esa visión de, oye, cubres una necesidad, cómo tienes un poco que enfocar tu estrategia de marketing, que es súper importante, y más hoy en día, que es digital, casi al 100%. Entonces, al final, bueno, este tipo de programas son increíbles. Y una recomendación para alguien que tiene una idea y quiere ponerla en marcha, ¿vale? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace?
Pues yo creo que yo haría lo mismo que hice yo, testar al mercado. Es lo más importante, testar al mercado. Intentar testarlo de la manera más barata posible y ponerlo en práctica. Yo, en mi caso, cuando empecé a escribir a todos estos laboratorios, yo empecé a escribir ya con el nombre de SAP Pro, con una web que me había creado en 10 minutos en internet, o sea, con un mail corporativo. Al final, hazlo, pero hazlo bien. No puedes testar al cliente de manera chapucera, porque al final eso también va a impactar en su feedback. Entonces tienes que hacerlo bien, barato, pero bien. Y una vez que tengas ese feedback, que de verdad digas, ostras, pues estoy cubriendo una necesidad, a por todas, sin miedo, porque es impresionante. Yo creía que era vocacional para mí la química, la farma, pero emprender un negocio creo que es otra vocación que he descubierto con SAP Pro. Qué bueno. Has introducido dos conceptos que a mí me gustan mucho. Uno es el de producto mínimo viable, y es decir, crea un producto o servicio y téstalo, ¿vale? Manda al que tiene la demanda, no va a tener mejores productos o servicios, va a tener clientes que sean capaces de comprártelos, ¿no? Y otro, hazlo bien, ¿no? Haz las cosas bien, ¿no? A veces equilibrar una cosa y otra es complicado, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Pues al final tiré de ayuda, de gente que te puede ayudar a tu alrededor. Yo tengo un amigo que tiene una empresa grande y la parte de marketing se la lleva un especialista, le ha hecho la web y todo. Entonces yo le pedí a este amigo, oye, ¿me puede hacer la web tu responsable de marketing? Por favor, ¿me puede hacer la web? Pues me la hizo. Al final me costó nada. Y luego lo primero que hice también fue comprar un ordenador con el que yo iba a trabajar. O sea, es verdad que es muy importante creerte tu idea. Porque aunque la vayas a testar y no sepas cómo va a salir, te la tienes que creer y tienes que pensar en grande. O sea, tienes que pensar en grande. SAP Pro empezó internacionalmente. O sea, mis clientes, yo en 2021, que es cuando empezó, solo tenía un cliente español, el resto todos eran internacionales. Entonces, tienes que pensar a lo grande, creértelo y pensar a lo grande. Pero, como decía, hacerlo bien. Yo cuando creé el email corporativo, creé también la web y también creé un perfil de LinkedIn al final. ¿Dónde me van a ver esos clientes? Es decir, yo voy a tocar a su puerta y si de verdad les interesa, van a intentar saber de mí. Entonces, antes de ponerme a buscarles, oye, piensa, ¿dónde van a intentar saber de mí? En mi perfil de LinkedIn personal, en el perfil de LinkedIn de la empresa, o sea, lo tengo que generar en un correo corporativo profesional. O sea, al final tienes que tener en cuenta, esto fue en mi caso, tienes que tener en cuenta cuál es el caso tuyo particular. No es lo mismo si voy a montar una peluquería. Sí. O sea, pero tienes que saber muy bien cómo te vas a dirigir y sobre todo ponerte en el otro lado para ver cómo quieras que te vean. Piensa en grande y actúa en pequeño. Sí, eso es. Pues así, total. Muy bien. Siempre tenemos un apartado en el que Jandro y Luis preguntan al invitado, ¿vale? A la invitada, con lo que doy paso a Jandro que te va a hacer algunas preguntas y a Luis. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Volviendo un poco al principio del episodio en el que hablabais sobre los procesos, a mí me gustaría que aterrizarais el concepto un poco más a tierra, ¿no? O sea, ¿qué son los procesos dentro de una empresa y por qué son tan importantes? Porque a lo mejor hay gente que está empezando a emprender y no tiene idea de que, oye, tengo que implementar procesos en mi negocio, en mi proyecto. Bueno, pues al final los procesos, vamos a pensar en una empresa que genera un producto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una empresa que crea un champú. El proceso no solo es el de la generación de ese champú, que sería el método patrón de cómo fabricar ese champú, sino también tienes que tener procedimentado el proceso de cómo evaluar y contratar a tus proveedores. Tienes que tener procedimentado el proceso de cómo evaluar las reclamaciones de mis clientes o cómo emitir una reclamación a un proveedor. Y así con todo. Al final se trata de que tu organización, tu sistema productivo, lo segmentes en procesos importantes. Pero hay que tener muy en cuenta cuáles son esos procesos importantes y que luego esa procedimentación, cada procedimiento esté ligado al otro. Es muy importante que sea un sistema armónico y que esté ligado. Es decir, que para conocer este proceso hayas tenido que leer de este porque algo te está hablando para tener en cuenta para iniciar o para finalizar este otro. Y por último, haciendo referencia a tu etapa como emprendedora, ¿has tenido algunos momentos duros, que yo llamo, por ejemplo, entrar en el Valle de la Muerte? ¿Has tenido algunos momentos de flaqueza a la hora de emprender?
Y si has tenido, ¿cómo los has superado? Pues en principio no he tenido, y yo creo que la clave es mi actitud. Yo soy una persona con una actitud muy positiva, y oriento los problemas siempre desde la parte constructiva. Y al final yo siempre tengo un dicho, y es que si hay un problema y yo puedo hacer algo para solucionarlo, lo hago y lo soluciono. Pero si para ese problema yo no puedo hacer nada, deja de ser un problema. Eso es muy importante. Pero sí que, como he dicho antes, el enfoque constructivo. Al final un problema nos va a hacer crecer, nos va a hacer aprender y nos va a hacer no repetir ese problema. Entonces, desde ese enfoque constructivo, nunca te va a hacer que te hundas. Bueno, por lo menos a mí no me ha pasado, pero creo que es la actitud, que es muy importante. Muy bien. Y yo creo que como nos has comentado tu historia, que ya en poquito tiempo habías tenido éxito con la empresa, yo creo que crees que puede ser por ese trabajo previo, detectar esa necesidad del cliente, de saber lo que realmente necesita el cliente y dárselo empaquetado sencillito para que... Pues yo creo que la clave del éxito, en mi caso, es haber sido el cliente. Es decir, conocer exactamente sus necesidades. Date cuenta que, como decía antes, yo detecté la necesidad porque fue mi necesidad durante 5 años. Entonces, cuando yo cubría esa necesidad, ese cliente había sido yo durante 5 años. Entonces, cada pregunta que me hacía ese cliente, yo sabía responderla y sabía también qué tenía que responder para que ese cliente al final lo captase. Yo creo que esa es la clave. O sea, la clave es conocer la necesidad. Conocer la necesidad y conocerla bien a fondo. O sea, ponerte en el lugar del otro, empatía con el cliente. O sea, yo creo que es al final lo más importante, ¿no? Conocer a tu cliente en profundidad para poder darle un producto muy personalizado y que Eso es. lo compre. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El otro día estuve precisamente con un cliente al que le van muy bien las cosas. De hecho, cada proyecto que toca, lo pone en órbita y gana un montón de pasta. Y yo le decía, ¿qué haces para que todo te salga bien? Dice, no pensar en que voy a ganar dinero, ¿vale? No busco un negocio que me haga ganar dinero. Busco una necesidad concreta que resuelva y eso me hace ganar dinero, ¿vale? Porque si tú montas algo para ganar dinero, te va a ir mal. ¿Vale? En cambio, cuando tú montas en cubrir precisamente esa necesidad, ¿vale? Eso te hace luego ganar dinero. Pero, muy importante, hay que tener en cuenta que tienes que disfrutar mientras la cubres. Porque si al final cubres una necesidad, pero no la disfrutas, ya, al final no la vas a cubrir del todo bien. O sea, lo tienes que disfrutar. Corazón, cabeza Sí, total. y disfrute, como decíamos antes. Total. Cristina, hay un apartado siempre de preguntas personales, ¿vale? Entonces sí que nos gustaría conocer un poquito más a Cristina Nieves, ¿vale? Un sueño. Ay, me encantaría ir a recorrer Vietnam, que al final es un viaje que tengo previsto, que creo que duraría como un mes, quizá 3, pero hasta ahora no he podido hacerlo y es un sueño, quiero hacerlo. Sí, total. Un hobby. Me encanta escalar, me encanta la montaña, me encanta la naturaleza, el deporte, pero uno de los deportes que más me gusta es escalar y sobre todo haciendo vías ferratas. Pues en Albacete buenas, ¿eh? Sí, en Aína. Sí. En Aína hay una muy buena. Un libro que recomiendes a los escuchantes. Yo recomendaría Yo, Julia. Está basado en la época romana y es la creación de una dinastía toda creada al final por una mujer en la sombra, que al final con su actitud modificaba lo que los hombres, que eran los que mandaban, se iba a hacer y se creó una dinastía. Un viaje que no sea Vietnam. Un viaje que hayas hecho. Que haya hecho. Bueno, pues este verano he hecho un viaje por el Pirineo, cogí una furgo, alquilé una furgo, me fui con mi perrita yo sola, una furgo de estas, una maxi, con baño, con ducha, con de todo, y me fui por el Pirineo como una loca. Y me encantó. Qué bueno. Me encantó. Reconecté conmigo misma y ahí me di cuenta de lo influenciados que estamos para absolutamente todo. Sí. Absolutamente todo. Y creo que es un viaje que recomiendo a todo el mundo. A ver, no con furgo, pero un viaje solo. Un viaje solo creo que está guay. Yo hice mi primer viaje solo en pandemia en agosto de 2020. Recuerdo que cogí la tienda de campaña, la bicicleta y me fui a Cabo de Gata, ¿vale? Y estuve solo. Y fue espectacular. Y lo dices tú, ¿vale? El hacer un viaje solo es fundamental, tío. Sí, o sea, te recarga. Además, te haces que dices, ostras, que
que estoy aquí, que al final tengo opinión y puedo hacer cosas que lo que yo quiera. Sí. Cuéntanos algún secreto que no conozca nadie. No, eso no te lo puedo contar. Si es un secreto. No tengo secretos, en realidad. Pero si lo tuviese y no lo supiese nadie, no creo que no. No lo contarías, ¿no? No. Venga, ¿y un fracaso? Un fracaso es que, claro, como yo lo veo todo de otra manera, un fracaso, mira, pues recientemente, lo que más me choca ahora, un cliente nos pidió, bueno, hemos estado negociando con él durante meses un precio, ¿no? Al final el producto va a ser, bueno, se ajusta a un precio por un servicio y cuando ya llevamos trabajando con él 2 meses, llega y nos escribe y nos dice que resulta que hay otra empresa que le ofrece ese servicio por la mitad. 2 meses después que llevamos trabajando con él, 3 meses que estuvimos estudiando este precio y nos lo dice. Entonces, el fracaso ha sido que le bajamos muy poquito, porque le bajamos muy poquito. Pero el fracaso ha sido porque le bajamos, porque fue como una tentación, ¿no? ¿Cómo lo llamaría yo? Fue como que tiró la caña a ver si pescaba. Bajabais, ¿no? Ya. Total, y pescó. A ver, poquito, porque le hicimos una bajada, porque al final es verdad que el precio que él reclamaba es imposible hacerlo con calidad. Entonces nosotros no trabajamos ahí, en ese sector. Entonces le dijimos, te podemos bajar un poquito más, pero ya, o sea, no nos parece, o sea, no es serio. El problema fue bajar. No deberíamos de haber bajado. Claro. Y yo creo que con esto hemos aprendido para el futuro. Uno de los profesores que más me impactó a mí daba clase de negociación y siempre me decía, nunca bajes a cambio de nada, ¿vale? Total. Siempre busca una concesión por parte del cliente para bajar. Esto me hubiese encantado que me lo hubieras dicho antes. Sí. Un momento embarazoso, Cristina. Un momento embarazoso, pues no sabría decirte ahora mismo. No sabría decirte, no pongo ¿No? un momento embarazoso. ¿Algo de lo que te arrepientas? Pues, por ejemplo, de bajarle el precio a este cliente. Me arrepiento mucho. Cuéntanos un hábito extraño que tengas. Hábito extraño. Bueno, ahora me estoy habituando a madrugar mucho y irme a un parque que hay cerca de casa, a hacer yoga loca, así yo sola y con mi perrita, todavía de noche, o sea, a las 6 de la mañana o así. Creo que es un hábito un poco extraño. Está guay que hagamos yoga y deporte, pero a las 6 de la mañana, ahora cuando viene el invierno... Bueno, hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana que habla precisamente de los buenos hábitos y lo que supone, ¿vale? Levantarse muy temprano, ¿vale? Para hacer aquellas cosas que, Sí, que más nos gustan. cuando te metes en la rutina no puedes hacer, ¿no? Como la meditación, el yoga, etcétera. Sí. Así que, bueno, bien. ¿Algo atrevido que hayas hecho en tu vida? Aparte de irte con la camper. Te iba a decir, Pirineo. es que si me preguntas esto el año pasado, pues te hubiera dicho otra cosa. Yo soy muy atrevida, muy atrevida. Entonces he hecho muchas cosas atrevidas a lo largo de mi vida. Pues irme a recorrer Rumanía, yo sola, no sé, hacer... Es que depende del momento en el que lo hagas. El último ha sido este, de emprender Shapey Bro, sin saber absolutamente nada de emprender, es decir, oye, ¿y si esto funciona? No sé, yo soy muy echada para adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Nos ha encantado tu podcast. Gracias. Enhorabuena por el proyecto, por Shapey Pro, ¿vale? Y por esos éxitos que ya tienes y que van a venir más, ¿vale? Por esa valentía y ese atrevimiento que tienes, ¿no? Y muchas sobre todo gracias a vosotros por la por oportunidad. ese empuje y esa fortaleza que tienes. Muchísimas gracias a todos y recordad, cambiar va de cambiar.